Estás en vivo. ¿Está en vivo? ¿Salvo entonces? Sí, solo está igual con un delay de unos 15 segundos más o menos. Pero si es bueno que te presentes y que te digas a la gente que está en transmisión que vaya. Listo, buenos días, buenos días. Buenos días. Para los que están presentes, para los que están en la transmisión, buenos días. Mi nombre es Lisandro López. De profesión soy economista, soy tributarista. 16 años de experiencia en el sector financiero. Vamos a hacer esta charla de forma simultánea, hoy presencial, con las personas que tenemos el agrado acá de conocer y ver. Y tenemos unas personas conectadas ahí en YouTube y estamos transmitiendo en vivo en este momento. ¿Listo? Entonces, démosles 5 minutos más para que arranquemos con la presentación mientras que terminan de llegar los que van a llegar y terminan de conectarse las personas en la transmisión. Es que ya no miento, no sé cómo olvidarlo. Listo. La voy a poner en ruta porque también lo ponemos la gente. Listo. ¿Y ya probaste que esté transmitiendo bien? Sí, habla algo. Hola, hola. Hola, André, ¿me escuchas, André? Sí. ¿Sí? Pero, ¿y en otras cosas se pusiste también en balance o no está? Listo. En segundo y en quinto. Voy a poner para... Hola, hermoso, hola que yo puse, porque no me pasaste la... Yo ya la compartí en todos los grupos también. Ayúdame con algo. Manejo el tiempo, ¿listo? Bueno, ¿cuánto Todavía tiempo? es una hora de charla, pero ya estamos retarde y yo creo que vamos hasta las 9:30, entonces tenemos 40 minutos. Una vez arranque, me cuentas 40 minutos y me vas contando 5 minutos faltando para terminar, ¿listo? Pero pendiente. 5 minutos te aviso, antes de terminar. Me dices. Te hago. No. Y acá imposible continuar. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, nuevamente, buenos días. Somos los que estamos y estamos los que somos, como dice Cora. ¿Listo? Entonces, nuevamente, Lisandro López, el gusto de presentarles a ustedes el día de hoy un tema muy interesante, un tema que me apasiona, un tema que llevo en la sangre y que vivo. Como les dije, tengo una experiencia asesorando familias, empresas, personas por cerca de 16 años con el sector financiero. He trabajado con varias compañías en Colombia, como fondos de pensiones, con el Grupo Sura, Grupo Aval, sí, comisionistas de bolsa y demás. Y hace 3 años
tomamos la decisión con mi esposa de emprender, ¿sí? Ya mi esposa, pues hace más o menos 7, 8 años tiene un emprendimiento que son zapaticos Opes, son zapatos para bebés, zapatos respetuosos para niños, para poder desarrollar sus músculos, su desarrollo normal al momento de caminar. Y hace 3 años, pues después de evaluar muchas cosas, de orar, decidimos emprender por mi lado. Yo había sido empleado, mientras que mi esposa pues se dedicaba a todo el tema de emprendimiento y entre los dos pues sustentábamos todo el tema financiero. 3 años, 2020, pandemia, estaba en un cargo bien importante a nivel nacional, dirigiendo una área específica en la Alianza Fiduciaria. Tomo la decisión de renunciar después de haber orado, preguntado, indagado, hacer un plan financiero. Renuncio de los 15 días, cuarentena. Todo el mundo encerrado. ¿Qué hubieran pensado ustedes ahí? ¿Sí? Acabo de soltar un muy buen empleo y nos dicen no pueden salir de sus casas. Hay un virus que amenaza la vida de toda la población y por lo tanto todos los negocios cambiaron. Pero pues nosotros estábamos tranquilos porque sentimos que Dios había dado una respuesta y teníamos un plan financiero, somos financieros y yo dije, tengo un plan financiero, 12 meses de emprendimiento y si en 12 meses le dije a mi esposa no vendemos nada, estamos en la olla, o sea, no servimos para esto. ¿Sí? Ese fue mi pensamiento y esa fue la idea que compartí con mi esposa. Y una vez se dio pandemia, dijimos, bueno, pandemia, me llamaban, ¿usted está loco? ¿Cómo fue a renunciar en esta época? ¿Quién iba a saber que se iba a presentar pandemia? De pronto, si yo hubiera sabido que se iba a presentar el tema de pandemia, lo más probable, por temas de temor y por temas de miedo, no hubiera tomado la decisión. ¿Sí? Mirar por el retrovisor es muy fácil, porque uno ya mira hacia atrás y uno dice, oiga, fue la mejor decisión hoy. Pero en ese momento, mirar hacia adelante y decir, oiga, ¿qué camino cojo? Es muy complejo, porque la incertidumbre es una constante en nuestras vidas, ¿sí? Y cuando tienes hijos de 4 y 2 años, en ese momento tú dices, ¿será que tomé la mejor decisión para mi familia? ¿Sí? Pero al mismo tiempo sentía tranquilidad de parte de Dios y segundo, hay una pregunta que a mí me carcomía cada vez que me levantaba a trabajar. Me encantaba lo que hacía en la empresa que trabajaba, lo que hacía, lo hacía con pasión, pero hay un pensamiento que siempre llega a mi mente y yo no quería decir, oiga, ¿qué pasaría a los 60 años si yo tomo la decisión de emprender? Queriendo hacer ese paso y llegar a los 60 a decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera emprendido? Y esa pregunta todo el tiempo me estaba ahí rondando en la cabeza y fue literal un motivador muy alto para tomar esa decisión. Yo no quería saber a los 60 años qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado la decisión de emprender. Quería enfrentarme a eso y me enfrenté y hoy 3 años después digo, gracias a Dios, ha sido hasta el momento la mejor decisión que hemos tomado. ¿Por qué? Porque una experiencia de 16 años, especialista o máster en temas tributarios, lo que hice fue simplemente unir puntos, como decía Steve Jobs. ¿Sí? ¿Cuáles puntos? De la experiencia, el conocimiento de personas, relaciones y empezar a compartir con ellas unas soluciones que yo decía, a mí me han funcionado. Creo que a las personas, a las familias tienen que conocer esto, ¿sí? Y hoy quiero traerles un tema bien interesante que hemos puesto en práctica. Y hemos desarrollado un modelo de asesoría financiera en inversiones que nosotros les decimos a los clientes es, no te vamos a recomendar nunca algo que nosotros no hemos probado. Porque lastimosamente allá afuera hay muchas personas que dicen ser asesores financieros, especialistas en ciertos temas y te venden humo lastimosamente. ¿Sí? Y te venden humo lastimosamente. Solo teoría, pero cuando preguntas por la práctica, no tienen la práctica. Y en un tema financiero y tributario que son tan delicados, tienes que tener las dos. Tienes que tener conocimiento y saber cómo opera eso para que las finanzas personales de las familias colombianas, en este caso, no se vean frustradas. ¿Sí? Porque el tema financiero es un tema coyuntural. Nosotros, aparte de lo que hacemos, nuestra vocación y nuestro ministerio es asesorar familias en temas de matrimonios. Pertenecemos a un ministerio que se llama Matrimonios para toda la vida, ¿sí? Y una de las razones principales de divorcio es el tema financiero, ¿sí? Entonces Dios nos ha llamado a nosotros a decir, oiga, te doy unos dones y talentos en la parte financiera, ahora que estás en este ministerio, conéctalos porque necesitamos familias cada vez más sólidas. Y familias sólidas no solamente con la palabra de Dios, que es lo fundamental, en lo espiritual, pero también en lo material, cómo están financieramente,
para que esos problemas, o mejor dicho, esa causal actualmente fuerte de divorcios, no se siga presentando. Entonces tenemos un reto muy grande nosotros y por eso decidimos constituir una empresa que se llama López Cárdenas Gestión Patrimonial. Y López Cárdenas Gestión Patrimonial lo que hacemos es acompañar a eso, personas, familias, empresas en toda la parte financiera y tributaria. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, cultura financiera. Cuando Kelly me dijo cultura financiera, le he puesto a tu charla, yo le dije, Kelly, ese tema es súper global, porque en cultura financiera podemos hablar de tantas cosas y yo me puedo sentar con ustedes acá y me puedo sacar solamente un curso con ese título. Entonces quise aterrizarlo al tema de finanzas personales. Y finanzas personales también, porque podemos hablar de ingresos, podemos hablar de gastos, de cómo utilizar la parte fiscal, de cómo poder hacer inversiones, pero hay algo fundamental, literal, y algo que yo he hecho en mis asesorías con las personas, que he hecho, y algo que me ha llevado a desarrollar esta metodología, y es, yo no le puedo llegar a una persona a decirle, vea, para que te mejoren tus finanzas personales tienes que optimizar gastos. Yo creo que la gente está cansada de escuchar eso. Lleva un registro de sus gastos, de sus costos, y yo me ponía a pensar, pues chévere para que adquiera un ingreso promedio interesante. En Colombia la reforma tributaria que está cursando nos sacó datos. Tenemos solamente el 2% de la población colombiana que gana 10 millones en adelante. El 80% de los colombianos se ganan un mínimo, son un país de bajas rentas. Entonces yo con ese preámbulo y con ese contexto digo, ¿cómo le voy a decir a una persona del mínimo que se gana un mínimo, optimiza tus gastos? Me manda no sé para dónde, ¿sí? Entonces yo dije, tengo que desarrollar un modelo que le ayude a esas personas a transformar su realidad financiera, ¿sí? Porque si le ayuda a esas personas, automáticamente a personas que tienen un ingreso más alto, les va a servir, ¿sí? Les va a servir. Entonces, hoy quiero hablar solamente de un tema puntual y es el tema de inversiones, ¿sí? Porque es la única forma de transformar nuestras finanzas. Yo puedo reducir gastos, pero si no tengo diferentes fuentes de ingreso a través de inversiones, mucho puedo trabajar y no avanzo. Entonces, en primer lugar, vamos a tocar estos 4 o 5 temas. ¿Por qué no avanzamos financieramente? Creo que muchos se preguntan todo el tiempo. A mí me pasó alguna vez. Digo, trabajo y puedo tener 2 empleos y dedico tiempo a la empresa, no estoy con mis hijos, con mi familia y no me rinde el dinero. ¿Por qué no avanzo? ¿Sí? Segundo, ¿qué se entiende realmente por invertir? ¿Qué es invertir? Porque muchas veces personas, y no sé acá en el público, tanto online como presencial, piensen que un CDT es una inversión. Pasa, me los he encontrado, y porque en Colombia lastimosamente no tenemos una cultura financiera y muchas personas creen que lo más seguro o todo lo que me genera algo de rendimientos es una inversión. ¿Listo? Tercero, ¿cuánto debo invertir de mis ingresos? ¿Sí? ¿Qué presupuesto, si es que lo tenemos, si no lo tenemos? Que hoy ustedes salgan con una idea de decir, oiga, de lo que ingresa a mi casa, debo tener un presupuesto para inversión y tengo que ser muy creativo en qué invierto. Cuarto, factores a tener en cuenta al momento de hacer una inversión. Y por último, por temas de tiempo, voy a compartir solamente algunas opciones de inversión que ustedes conozcan de forma general, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿por qué no avanzamos financieramente? ¿Sí? Y acá hay muchas razones, desde lo cultural, pero principalmente tenemos unos pensamientos que limitan el tema o la relación con el dinero, ¿sí? Pensamientos como ¿cuáles? Yo prefiero ser pobre y honesto, ¿sí? Porque nos ha mentido esa idea, pensando que los ricos son deshonestos. Y el tema no se trata de tener o no tener, el tema de principios no se negocia. Yo tengo principios o no tengo principios. Y puedo tener principios con dinero o puedo tener principios sin dinero, ¿sí? El tema del dinero no va a definir qué tipo de persona eres tú, y menos nosotros como cristianos, nuestra identidad viene de Dios. Somos hijos de Dios y esa es nuestra identidad y tenemos un propósito en Él. Si tenemos o no tenemos, no nos hace más o menos personas, ¿sí? Pues tenemos una cultura que nos dice, oiga, ojo, el rico es explotador, el rico es esto, y clasificamos a los ricos, a los que tienen recursos, con ciertos rótulos que muchas veces limitan nuestra relación con el dinero. Entonces muchos dicen, no, yo prefiero vivir tranquilo, sin problemas, pero acá estoy cómodo, ¿sí? Y no veo más posibilidades. Otro pensamiento es, hacer cuentas no es lo mío.
Yo el dinero que tengo en mi bolsillo sé con qué cuento y me lo gasto. Y no les ha pasado que ustedes cogen un billete de 100.000, se compran el tinto en la mañana y llegan al mediodía y dicen, ¿qué pasó con ese billete de 100.000? ¿Sí? ¿Qué pasó con ese billete de 100.000? No tenemos ni idea porque no tenemos un control de gasto. Y llegamos al final de día, inclusive al final de mes, alcanzados, buscando quién nos preste, porque literal no tenemos un control en qué se nos está gastando, se nos está yendo el dinero. Y acá pues obviamente muchos de pronto han escuchado el término de gastos hormiga. Y gastos hormiga, pues simplemente son unos gastos pequeños, que el tinto, que el dulce, que la menta, que venga un croissant y todo lo demás, y son gastos muy pequeños que posiblemente no los sentimos, pero como son tan frecuentes y en volumen tantos, pues obviamente eso erosiona nuestras finanzas. Otro tema, vivamos el ahora, ¿sí? Vivamos sabroso, como es nuestra vicepresidenta, vivamos sabroso. El vivir sabroso, pues vivamos el presente, el futuro es incierto, yo no sé si va a estar mañana y simplemente vivamos el hoy. Entonces, si yo hoy quiero gastar, pues gastemos, ¿sí? Literal. Y ojo, y para mí es un pensamiento muy egoísta, por lo siguiente, nosotros tenemos que trascender. ¿Y cómo trascendemos en el tema financiero? Nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Uno literal en la vida debería tener un plan financiero para impactar sus hijos y entrar a sus nietos. No solamente pensar en el hoy, en cómo yo, sino que en Colombia lastimosamente tenemos esa cultura, está también por toda la ola de violencia que hemos vivido. Yo soy de Medellín, ¿sí? Viví toda la ola de violencia de Pablo Escobar, ¿sí? Y literal, uno salía de la casa pero no sabía si regresaba. Viví en comunas, comuna 13, comuna 7, comuna 10, el Poblado es una comuna, ¿sabían? ¿Sí? Todo Medellín, así como Bogotá está distribuido por localidades, Medellín igual por comunas. Y comuna no quiere ser la ladera, es toda la ciudad, igual el Poblado, Laureles, que son estratos 5 y 6, son comunas. Pero obviamente las áreas marginales, entonces comuna 13, ¿se acuerdan de la operación Orión? ¿Sí? Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Helicópteros. Nosotros vivíamos ahí, vivíamos cómo el helicóptero disparaba y muchas personas inocentes cayeron, y nosotros con temor de salir a las calles, financieramente sin ninguna esperanza. En el caso, las limitantes eran muchas, yo salía y la única opción que tenía era tomar un cigarro, consumir drogas o la delincuencia, sí, armas, pero yo no conocía a Dios. Y gracias a Dios, hoy miro el retrovisor y digo, Dios me cuidó de una forma que yo cuando veía eso dije, yo no quiero eso para mi vida. Y tenía amigos, inclusive familiares que me decían, toma, pruébalo, ¿sí? Delante de mí y con mis hermanos y todo lo demás, yo dije, nunca, eso es para mí. Tenía otro pensamiento, yo quiero transformar mi realidad financiera, quiero transformar mi vida, no conocía de Dios, pero hoy vi a Dios todo el tiempo presente, cuidándome y rodeándome en ese momento. ¿Sí? Pero yo digo, oiga, tengo que devolverle a Dios lo que me ha dado y lo que me ha cuidado. ¿Cómo poder ayudar a las personas a transformar su vida a través de temas como matrimonios y finanzas? Entonces, esos pensamientos limitantes donde tú le dices a tu papá, necesito unos zapatos, y te responde, no hay. ¿Sí? Y muchas veces, inclusive teniendo, no hay. ¿Sí? Y esa respuesta le hemos dicho muchas veces a nuestros hijos. Y en una de esas charlas, o en este caso prédicas de Ordóñez, una palabra que a mí me quedó retonando en la cabeza. Él decía, mire, hasta hoy le digo a mi hijo que no hay. ¿Saben por qué? Porque es como si yo fuera a orarle a Dios y Dios me dijera no hay. Y tenemos un Dios de abundancia, un Dios próspero, que quiere que nosotros estemos bendecidos todo el tiempo. Entonces él simplemente dijo, yo no puedo responderle a mi hijo que no hay, porque de entrada lo estoy limitando financieramente y uno cree que no. Pero uno como papá, racionalmente todo el tiempo está pensando en, venga, ¿cómo cubrir los gastos? ¿Cómo cubrir la casa? No quiero que le falte nada a mi familia. Y cuando llega mi hijo, con un deseo, con un sueño, yo lo único que hago desde mi limitación y de pronto el sesgo que tiene por la preocupación financiera, le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Olvídate de eso, no hay. Y castré a mi hijo en ese sueño. Y lastimosamente muchas veces estamos programando a nuestros hijos financieramente decirles, vive de la escasez porque no hay.
Entonces él dijo, yo corté con eso y lo que hice fue simplemente, mi hijo quería estudiar en Estados Unidos, una maestría que vale un jugo de plata. Yo no le respondí, ¿sabes qué? Olvídate de eso. No, yo simplemente me volteé. Señor, te hablan. Señor, te hablan. Literal, como papás, nos toca ir a la fuente. Señor, te están hablando. Tú eres el proveedor, tú eres el que da. Mi hijo tiene un sueño. Yo no soy quien para frustrar el sueño de mi hijo. Tengo es que mirar las posibilidades que tengo en las manos y que tengo un Dios todopoderoso que, ¿saben qué? Es el mayor patrocinador de sueños que tenemos. ¿Sí? Entonces yo no soy quien para decirle a mi hijo, ¿sabes qué? No sueñes porque no hay dinero. Cuando el dinero sí está. Dios ya lo hizo, lo creó. Simplemente le toca a mí alinearme con esa provisión para poder bendecir a mi hijo. Es eso. Y eso es un pensamiento limitante que tenemos muchas veces y más como cristianos. Porque lastimosamente la preocupación es que vivimos día a día de levantarnos, ir a trabajar, llegar. Hay veces nos olvidamos de la familia. Yo llegué a un punto en el cual trabajaba todas las semanas, el fin de semana hacía una maestría, que veía a mi familia literalmente en el culto, no más. Y el domingo, es más, no quería ir al culto porque estaba cansadísimo de toda la semana corriendo. ¿Sí? Y mi esposa decía, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo es que hace 3 años tomamos la decisión de decir, soltamos? Otro pensamiento es, quiero emprender pero no tengo dinero. ¿Sí? Por eso, porque nos han dicho, si quieres emprender, si quieres hacer un negocio, tienes que tener dinero. Y saben, hoy en el mundo hay tantos negocios que se requieren 0 pesos para que usted emprenda. Simplemente tenemos que buscar la forma de hacerlo. ¿Qué preguntamos al momento de emprender? ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué contactos tengo? ¿Y qué sé hacer? ¿Qué me apasiona hacer? Si yo respondo a esas 4 preguntas, les garantizo que de acá ustedes salen con ideas de negocios. ¿Sí? Ahora el siguiente paso es, tengo una idea de negocio. ¿Cómo la materializo? Y por eso hizo a quién conozco. Porque a quién conozco va a ser estratégico para yo decir, esta idea, no tengo el dinero, pero sé quién lo tiene. O quién tiene los contactos. Hoy, gracias al internet, a todo el mundo digital que ha avanzado, gracias a la pandemia, lastimosamente en temas de salud, muchas pérdidas cercanas, familias, fue algo muy duro, pero para otras áreas fue un avance tremendo. En el mundo digital avanzamos tremendo. Colombia avanzó más de 10 años en temas de negocios digitales, en temas de opciones digitales, en temas de relacionarnos con el mundo. ¿Sí? Yo antes salía, atendía a mis clientes, me tocaba en Bogotá por el tema del tráfico, si tienes 3 citas al día, te fue súper bien, porque el desplazamiento es muy complicado. Y hay asesores o visitadores que son estrellas, ¿no? En la mañana están en el norte, al mediodía están en el sur, ¿sí? En la tarde están en el occidente y terminan en Chía. Entonces yo digo, ¿cómo hacen? Son vendedores estrellas, todo el tiempo están recorriendo la ciudad. Uno tiene que ser muy estratégico, más en ciudad de Bogotá, decir, si hoy voy a visitar clientes, me ubico en zonas. Voy a estar en toda la zona de Puente Aranda. Y yo hacía eso, todo el día estaba ahí. Entonces uno gasta mucho tiempo dedicando, obviamente, a asesorías. Pero puntualmente acá es, ¿a quién conozco? ¿Qué puedo hacer para poder emprender? Y acá tenemos 2 mompinions, mamás emprendedoras que son unas duras en temas de emprendimiento, que ahí se las presento, que si ustedes son mamás y quieren emprender, ahí tienen 2 parámetros, 2 personas que les pueden ayudar con todo ese proceso. ¿Listo? Ser rico es malo, ¿sí? Siempre la idea de tener dinero es malo, entonces yo prefiero estar pobre, pero estoy tranquilo, ¿sí? Cuando, oiga, se puede hacer las 2 cosas, puedo tener dinero, es más, voy a tener más tranquilidad. El dinero no es el fin. Porque muchas personas les pregunto, ¿cuál es tu propósito de vida? Quiero ser rico. Y llega a ser rico y se le acaba el propósito de vida, se le acaba la vida. ¿Sí? Entonces el tema no es eso, el dinero simplemente es un instrumento, es un medio. Mi fin es mucho más grande, tengo un propósito en Dios mucho más grande. Entonces de cara a eso, yo puedo estar tranquilo y tener dinero. ¿Sí? No quiere decir que el dinero me traiga problemas. Sí, hay situaciones y responsabilidades más altas, porque empieza un tema de impuestos, un tema con DIAN, relaciones con otro tipo de entidades, qué hacer para multiplicar ese dinero, pero son problemas que son chéveres de manejar. ¿Sí? Lo otro es, en esencia, ¿qué puedes hacer un presupuesto? Literal. Y en Colombia, como principalmente en Latinoamérica, pues no planeamos. Y si planeamos el día, muy corto plazo, el mes, y en el mejor de los casos planeamos un año.
Yo los invito a que ustedes hagan planes con su familia a 5 años. Proyéctense desde ya 5 años. ¿Qué hicimos nosotros con mi esposa hace un año? 2020. Siempre hacíamos el mapa de sueños. Pero nuestro mapa de sueños lo proyectábamos a un año y lo hacíamos en un Excel privado solamente para nosotros y simplemente monitoreamos ese mapa de sueños y para de contar. El año pasado yo dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un mapa de sueños impreso, visible, pero vamos a hacerlo a 5 años. 5 años. Y en 5 años vamos a hablar de en lo ministerial que queremos hacer, de nuestra relación con Dios que queremos hacer, porque el tema espiritual es un eslabón importante en ese mapa de sueños. Segundo, en lo material que queremos conseguir, cómo queremos ayudar, en temas financieros cómo nos vemos, en temas de salud cómo nos vemos. Yo pesaba hace 2 meses 127 kilos, hoy peso 15 kilos menos, porque me hice un propósito de decir quiero mejorar mi salud, porque no quiero seguir caminando y ahogarme cada vez que camino, quiero mejorar mi salud. Y es una voluntad, así pasa con el tema financiero, tengo que tomar decisiones para poder avanzar. Entonces pusimos un mapa financiero y si ustedes ven, cada día nos levantamos, vemos ese mapa y oramos por ese mapa. Y lo pusimos con versículos y todo lo demás. ¿Y saben qué? Más del 60% de ese mapa, un año después, se ha cumplido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes foco en tu vida, avanzas mucho más rápido. Y financieramente, te llegó una comisión extra, te llegó un dinero extra, ya no estás pensando en cómo me lo gasto, ya sabes porque tienes un plan. Y ya sabes que ahí ese dinero va destinado para esto o para esto otro. Y no tienes que salir la otra semana, en semana de receso, quiero sacar a los niños, no tenemos ningún plan, tarjeta. Y la tarjeta pasa tan chévere, ¿cierto? Eso pasa muy chévere. Es más, hoy ni siquiera tengo que pasarla, pongo el chip y eso ya, pita. Chévere en el momento, pero al mes después, ¿qué pasa? A los meses después, ¿qué pasa? Si no tengo ningún plan y improviso con mis finanzas, no hay posibilidad de avanzar y por eso es que no avanzamos. ¿Les ha pasado? ¿Han visto estas ratas que por mucho que corren, y obviamente dentro del tema financiero pues es tradicional escuchar la trampa de la rata? Por mucho que tú te levantes, madrugues, salgas a correr para coger una flota, llegar a Bogotá, Transmilenio con tumultos, espichados, ¿sí? En el mejor de los casos en carro pero en trancón, llegas a tu reunión, todo el día estás volteando, tienes un trabajo, tienes 2 trabajos, llegas a tu casa y dices, tengo otra reunión virtual y se termina el día a las 10 de la noche, agotadísimo, pues dices, ¿qué hice hoy? Ni compartí con mi familia. Y muchas veces financieramente pasa eso, corremos y corremos y corremos y no avanzamos, porque lastimosamente dentro de la cultura financiera lo que nos han enseñado es el tema express. Si lo quieres ya, ve al banco y te da crédito y ya, y simplemente, entonces después se levantan todas las mañanas y si tienes un empleo, dices, antes decías, qué chévere mi trabajo, lo disfruto, me apasiono por él, ya te levantas y dices, qué jartera ir a trabajar, me toca ir a trabajar porque me toca pagar las deudas, porque si no el banco me reporta y si me reporta no puedo seguir con mi vida que tengo hasta el momento. ¿Les ha pasado? A mí me pasó alguna vez, inclusive teniendo conocimientos financieros, siendo economista, muchas veces me levantaba así para algunos trabajos y decía, no quiero ir a trabajar pero me toca ir a trabajar, tengo obligaciones por cumplir y me toca ir. ¿Sí? Y no disfrutaba lo que hacía, aunque fuera un trabajo muy bueno. No estaba en esa línea de agradecimiento, simplemente estaba regenerando todo el tiempo, actitud negativa. Y claro, ¿cómo voy a avanzar? Sí, estaba dentro de este tema de la trampa de la rata. Entonces no sabemos, no tenemos un plan de manejo de nuestro dinero. Si cada peso que llega extra a nuestra cuenta, nosotros supiéramos qué destinación le vamos a hacer, les garantizo que su vida financiera se transforma. Porque no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muchas veces que cuando tengo un plan y me llega un dinero al bolsillo, me pica, literal, me pica y me lo quiero gastar. ¿Listo? Versus, si yo digo, mira, me va a entrar un peso y de ese peso va a mandar el 20% para allá, para allá, para allá y tengo que vivir con esto. Es diferente, ¿no? O yo decir, me llegó este peso, pues gastémoslo y si me alcanza, pues ahorro e invierto. Es diferente, ¿no? Entonces acá es cambiar paradigma. Me entró un recurso, lo primero, las primicias. ¿Para quién? Para Dios. ¿Sí? Y por muchos años no diezmamos por miedo de llegar al final de mes.
Qué error tan bárbaro el que cometimos nosotros muchas veces. Porque nos daba miedo literal decir que a los colgados a final de mes. Cuando el principio de Dios es clarísimo, siembra y cosecha, así como la gravedad. El hecho que la desconozcas no te exime de las consecuencias. Te puedes tirar de un tercer piso creyendo que desconoces la gravedad y no te va a eximir de la fractura o de una muerte. ¿Sí? La siembra y la cosecha es una ley espiritual y el hecho que hoy la desconozcan no los va a eximir a ustedes de las consecuencias. Lo que ustedes van a sembrar van a recoger y pueden sembrar cosas buenas como también pueden sembrar cosas malas. En temas financieros pueden sembrar desde ya ahorro, inversión y recoger a futuro tranquilidad financiera. O pueden sembrar hoy deuda y satisfacción express y a futuro simplemente cosechar preocupaciones, estrés y hasta un divorcio. ¿Listo? Entonces, salgan de esa trampa a la rata. ¿Cómo? Ya vamos a verlo más adelante. Robert Kiyosaki, un autor bestseller, de varios bestsellers, él decía lo siguiente y les pregunto a ustedes lo mismo. ¿Qué pasaría si hoy, ¿cuál es tu nombre, perdón? Giovanni, te entregan $10,000. $10,000 a la tasa de hoy son 45 millones de pesos. ¿Qué pasaría si te entregan hoy 45 millones de pesos y te dicen, Giovanni, ¿sabes qué? Tienes vía libre. Haz lo que quieras con ese dinero. ¿Qué harías? Literal, sé muy sincero. No lo invertiría en mi negocio. ¿Negocio de qué tienes? Yo soy ingeniero catastral independiente Ok, y presto servicios para infraestructura de telecomunicaciones. ok, Pensaría en dónde meterlo. listo. Comprar unos drones. Unos drones, listo. ¿Alguien más? ¿Qué harías tú, Adriana? ¿Sabroso? ¿Vivir sabroso? Semana de receso, 45 millones de pesos en el bolsillo. No, la verdad es que no, o sea, tendría que empezar a dividirlo porque tenemos unos porcentajes, digamos, en casa para diezmo. Para Tú tienes para- porcentajes, para- ok. sí, ahí lo divido. Alguien que esté pensando en su Pero cabeza de no, una, estoy pensando me en lo las gasto. preguntas que dijiste del Sí. emprendimiento. O sea, Listo. Pero mira lo que pasa, hicieron esta encuesta, a más de 100 personas le dieron $10,000. Y después de un año pasó lo siguiente. El 80, el 16 y el 4 son 3 porcentajes. El 80% se lo gastó. 100% gastado. El 16% logró ahorrar algo. Y solamente el 4% multiplicó. ¿Sí? En temas de inversiones, cuando hablamos de signos de la aritmética, la resta es deuda, la resta es gastar, la suma es ahorrar, pero la inversión es multiplicación. Entonces la invitación es que ustedes desde esta charla digan, oiga, ¿cómo pienso, cómo puedo multiplicar el dinero que llega a mi bolsillo? ¿Sí? Y eso nos da pie a la siguiente pregunta, y es, primero, entender qué es una inversión. ¿Sí? ¿Qué es eso de invertir? ¿Será que lo que estoy haciendo en un fondo de emergencia es inversión? ¿Tengo en mi cuenta de ahorros? No, ahí tengo mi inversión, está en la cuenta de ahorros de X banco. ¿Saben cuánto les da una cuenta de ahorros en el año? Tristeza. tristeza, no, gastos. Es tristeza, ¿cierto? ¿Sí? Y el banco saca su reporte y se ganó el banco tantos billones. Chévere, pero es el negocio. ¿Qué nos pasa a nosotros? No entrar a ese negocio. El negocio no es malo, los bancos no son malos. El problema es nuestro. Que hay un negocio y no lo estamos disfrutando. Estamos por fuera de ese ciclo. Entonces, ¿cómo hago para poder disfrutar de ese negocio que están viendo los bancos? ¿Qué puedo hacer? Solamente la única forma es hacerlo, es invirtiendo. Entonces, el recurso, en este caso el dinero, es limitado. Los recursos son ilimitados. Y el recurso más importante que tenemos es el tiempo. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo cada minuto con tu tiempo? Segundo, el dinero es limitado. Entonces es una cantidad limitada de recursos que tú destinas con un fin que crezca. ¿Sí? Y lo destinas ¿a quién? A unas personas, a una entidad, a un grupo de acciones, a emprendimientos para que eso crezca. Pero oiga, Lisandro, también una inversión se puede perder. Clarísimo. Una inversión
tengo que tener una probabilidad de pérdida. Y es más, hoy las personas expertas en temas de inversiones te dicen, ¿sabes qué? Invierte lo que estás dispuesto a perder. ¿Cómo así? Eso le suena, le duele a uno el estómago, ¿no? ¿Cómo así que voy a perder plata? ¿Sí? Y lastimosamente, desde mi experiencia, ahí es donde uno conoce realmente los principios de la persona. Cuando el mercado está creciendo y los portafolios están rentando súper bien, el cliente es el chacho. Él es el duro y se las sabe todas. Y cuando el mercado está como este año, que las acciones están cayendo y la gente está perdiendo más del 20% en muchas opciones, el asesor tiene la culpa. El asesor es muy malo. Nunca asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones. Entonces acá es importante decir, ¿qué dinero estás dispuesto a perder? ¿Sí? Eso lo podemos destinar a inversión. Obviamente, cuando tú haces una inversión, el objetivo no es perderla, pero vas a tener que ser consciente de que cuando inviertes, tiene una probabilidad de que pierdas. ¿Sí? No sé si muchos han emprendido y una vez fracasan, otra vez fracasan, persisten hasta que le dan al palo. Y ese emprendimiento empieza a generarles ingresos. De entrada, muchas inversiones, mientras que aprendemos a hacerla y ganamos experiencia, no va a ser el resultado que estamos esperando. En muchas vamos a perder, pero en muchas otras vamos a ganar. ¿Sí? Entonces el hecho no es que pares de invertir, es que te capacites cada vez más. La primera inversión que tienes que hacer es en tú mismo. ¿Qué conocimiento tengo? Si tengo falencias en temas numéricos, en temas de inversiones, me capacito. Y ustedes son unos valientes por estar acá. Un jueves, 8 de la mañana, a punto de una semana de receso, en vez de estar pasando sus vacaciones, vinieron a escuchar esta charla y que espero que sea de gran valor para ustedes. Pero entonces, es fundamental decir qué porcentaje y qué tipo de inversiones puedo hacer, ¿sí? ¿Qué capital tengo? Tener un presupuesto. Y acabamos con ese tema. Entonces, ¿cuánto debo invertir de mis ingresos? Es importante que ustedes tengan un presupuesto de inversiones. ¿Y ese presupuesto cómo lo sacamos? De la siguiente forma. Tenemos un ingreso. Tú puedes generar ingresos hoy por salario, por honorarios. Si tienes empresa, pues prestación de servicios que son honorarios. Si tienes inversiones, si tienes activos, compra y venta de activos. Tienes muchas fuentes de ingreso hoy. Si tienes empresas, utilidades, ¿sí? Entonces, de cara a eso, ¿cómo distribuir los recursos? Y acá lo saco de un libro que se llama Las 5 claves del éxito financiero, que se lo recomiendo, ¿sí? Él, en este libro, dice, oiga, la única forma es tener orden. Y acá les muestro un ejemplo de cómo debería ser esa administración de sus recursos. En primer lugar, un 10% es el valor ideal, diezmo. Somos cristianos, tenemos que honrar a Dios, que es nuestro proveedor. Pare de contar, que si Dios me va a multiplicar, hay una promesa, pero no lo hago por eso. Diezmo. Segundo, ofrendas, siembra y cosecha. Siembra en otros, siembra en tu círculo cercano de familiares, en amigos, en otros emprendedores, en otras personas que hoy tengan recursos escasos. Tenemos un grupo de venezolanos que llegó a Colombia, que están viviendo en muchas condiciones difíciles. ¿Estamos ayudando? ¿O estamos pensando solamente en nosotros? ¿Sí? Hay muchas formas de ayudar, ¿sí? Fundaciones, instituciones, podemos ayudar. Recomendación, 10%. Vamos en un 20%, no hemos hablado de gastos. ¿Sí ven la diferencia? Uno cuando hace un presupuesto, lo primero que pone es gasto. El arriendo, si pago renta, o el crédito hipotecario, los gastos del vehículo, mercado, salud, colegio, todo lo demás. Y si me queda, ahorro, invierto. Yo acá les voy a invitar a que cambien ese paradigma. Hasta acá posiblemente no han avanzado de esa forma. ¿Quieren hacer un cambio? Cambien el paradigma. Empiecen primero pensando por lo primordial y después miren gastos. Tercer ítem, ahorro. Hagan un ahorro de emergencia. ¿Sí? Que ustedes, si son empleados, ese ahorro de emergencia les permita por lo menos cubrir 6 meses. Si se quedan desempleados, que tengan un ahorro de emergencia donde puedan tomar mano para cubrir 6 meses, mientras que ustedes, con cabeza fría, primero analizan la decisión si los despidieron o qué, y cómo se pueden volver a ubicar. Porque alguien que no tenga un fondo de emergencia, si financieramente está colgado, les dicen hoy en la empresa, fue un gusto, le del ácido, fue un placer trabajar contigo, sale desesperado a decir, tengo que buscar dónde escampar.
¿sí? Y puede ser muy bueno en el área que sea, pero simplemente por ese despejo financiero vas a aceptar cualquier oferta que te van a dar. Versus si tú tienes un plan financiero para ese tipo de eventualidades, las cesantías funcionan para eso, más un ahorro adicional, tú puedes decir, estoy tranquilo, tengo 6 meses para analizar y saber dónde quiero trabajar. Que ustedes tengan el sartén por el mango, que ustedes digan dónde quieren trabajar, no que trabajen ahí porque les tocó. ¿Listo? Es diferente, la situación es totalmente diferente. Un 30% y no hemos hablado de gasto. Cuarto, un 10% para inversiones. ¿Listo? Y busquen inversiones conservadoras, moderadas y de alto riesgo. Alto riesgo, acciones, trading, monedas, ¿sí? Conservadoras, renta fija. Hoy los CDT están divinos. Tenemos CDTs al 13%, al 14% en un año. Buenísima tasa. En un año no va a estar esa tasa. El año pasado la tasa de los CDTs era el 3-5%. Hoy está el 14%. ¿Están aprovechándola? No sé. ¿Sí? Pero ahí no meten toda la plata. Tengan otras alternativas moderadas. Algo más volátil, pero no tan arriesgado. Son diferentes perfiles de riesgo que uno tiene que diversificar. Estrategia siempre de inversiones diversifica. No metas todos los huevos en la misma canasta, ni todas las canastas en la misma carreta. Porque se cae la carreta y perdiste toda tu inversión. ¿Listo? Entonces diversifica de esa forma. Ahora sí hablamos de los gastos y ustedes ya tranquilos dicen, listo, gastos, pero un 40% en estos rubros, ese es el ideal. Ese es el ideal. Pero para empezar, si hoy no lo tienen así, yo les digo, empiecen con el 1% en cada uno de estos tarros, pero tengan un compromiso. Mes a mes tengo que reducir mis gastos y aumentar el rubro en cada uno de estos objetivos para llegar a este ideal. Segundo, busca otra forma de ingresar dinero a tu casa, ¿sí? Porque si hoy solamente depende del salario, no hay nada más riesgoso que ser empleado. Y más en estos tiempos, ¿sí? El día de mañana te pueden decir, hasta luego, y quedaste en el aire, que te coja bien parado financieramente. Entonces, si tú tienes varios ingresos, es como una mesa. Esa mesa tiene 4 patas. Si yo tengo 4 formas de ingreso a mis finanzas personales y familiares, si se me cae una, ¿qué pasa? Sigo tranquilo. Se me puede quedar 2, sigo tranquilo. Pero si estoy pegado a esa mesa, una sola pata, va a estar lo más inestable posible. Entonces tienen que buscar ingresos nuevos. ¿Para qué son buenos? Sí, soy empleado, pero ¿puedo dar asesorías? Lo puedo hacer. ¿Sí? Puedo hacer un emprendimiento. Hoy el tema digital, como les dije, nos avanzó. Y hoy ustedes pueden poner un curso. Yo he visto cursos digitales que solamente en el lanzamiento han facturado $1 millón. Estrategia, hay que emprender, hay que hacer muchas cosas, pero se puede. Que no facture el $1 millón, que facturen ustedes de lanzamiento $200 para empezar. Y que ese curso, mientras que ustedes duermen, a nivel mundial se está vendiendo, porque no tienen que estar ustedes ahí pendientes para venderlo. Un buen curso se pone en la plataforma simplemente y se vende. Están dormidos y están facturando. Y siguen con su trabajo. Hay formas de hacer emprendimientos por todas partes. Y hoy hay muchos recursos gubernamentales para apoyar ideas que transformen o que ayuden a solucionar necesidades. ¿Sí? Solamente tenemos que ir allá, presentar nuestras ideas y sacar los recursos. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿dónde quieren estar ustedes? ¿En el grupo del 96%, es decir, ese 80% que se lo gastó todo, más el 16% que ahorró, o en el grupo del 4%? ¿Sí? Todos queremos estar en el 4%, pero muchos quieren tener el resultado y no vivir el proceso. Hay que vivir el proceso. Hay que invertir, y a invertir se aprende invirtiendo, perdiendo plata, quemando plata y aprendiendo de los errores para que a futuro no nos va a pasar. Así es. Factor a tener en cuenta en la inversión. 3, aunque son malos, pero primero el tiempo. Esto no es express, esto no es instantáneo como lo han vendido, ¿sí? Toma un tiempo y requiere paciencia, requiere entrenamiento y requiere simplemente tener un plan y proyectarlo. Segundo, el interés compuesto es fundamental, es un apalancamiento que ustedes, si no lo conocen, lo pagan. ¿Cómo lo pagamos? Sacamos un crédito hipotecario a 20 años, 300 millones de pesos y terminé pagando 900. ¡Wow! ¡Qué negocio para el banco! ¿Y yo dónde quedé? Pagando, ¿sí? Entonces el interés compuesto, si no lo conoces, lo pagas. He adoptado maravilla, se le acuña esa frase a Einstein en el tema
de interés compuesto. Y cuarto, es importante el presupuesto, que tú digas cuánto puedo destinar a la inversión y que respetes que eso sea inversión. Se presenta una emergencia, tengo un fondo de emergencias, no saco de la inversión se queda quieta, es dinero muerto que va a dejar quieto allá trabajando. ¿Listo? Por lo tanto, les quiero compartir lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa en nuestra finanza con el interés compuesto? Miren lo que pasa, es un crecimiento exponencial con el interés compuesto, no es lineal, es exponencial. Cuando lo utilizo a nuestro favor. Pero cuando se lo pago a un banco, lo que pasa con nuestras finanzas es que va de crecimiento, literal. Así de sencillo. ¿Está para todos? Sí, está para todos. Venga, que quedamos en vaso algo que quería compartirles antes de... Hay un concepto financiero que tienes que conocer, es el concepto financiero. Para algunos el más importante de todos, y esto porque tiene aplicaciones no solo en las finanzas, sino en todo aspecto de la vida. Hay quienes dicen que es el secreto para alcanzar el éxito, otros que es la forma en que los ricos se hacen más ricos. No te preocupes, la verdad es que no es muy complicado de entender. Te estoy hablando del interés compuesto. Primero te lo explico en un contexto financiero. Empecemos con su hermano menor, el interés simple. Es cuando tienes un dinero inicial y en el transcurso del tiempo se te dan dando rendimientos solo por ese monto inicial. Como puedes ver, los intereses ganados siempre serán los mismos. Pero ¿qué pasa cuando tienes rendimientos por el dinero inicial más los intereses que vas ganando mes a mes? Esto es el interés compuesto. Sí, no es magia. Así es como los ricos se hacen todavía más ricos. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si hoy tuviéramos $1 y lo incrementáramos tan solo 1% de forma simple y forma compuesta todos los días por un periodo de 7 años? Sí, esto se pone bueno. Si lo incrementáramos de forma simple, el rendimiento del primer día sería igual que el del segundo, ya que siempre es sobre el peso inicial. Al finalizar los 7 años, tendríamos el peso inicial más un 25%. Eso es un interés simple, el crecimiento es lineal. Nada mal. Ahora, si lo incrementaras de forma compuesta, el rendimiento del primer día sería sobre el peso inicial. Sin embargo, el del segundo día sería sobre el peso inicial más el rendimiento generado en el primer día. En el primer año el rendimiento no se ve como la gran cosa, pero si seguimos aumentando nuestro peso de forma compuesta por 6 años más, terminaríamos el año 7 con la módica cantidad de 77.600 millones de pesos. ¿No me crees? Hazme una calculadora. A esto es lo que le llaman el efecto de la bola de nieve. Incrementos sobre incrementos. Ahora, el interés compuesto no se queda solo en las finanzas. Tiene que ver con la vida en general. Cuando tú te comprometes a mejorar, aunque sea un poquito, un 1% cada día, acuérdate que mañana serás mejor que hoy. Pasado mañana serás mejor que mañana. ¿Cómo serás dentro de un año? Piensa en esto cuando te propongas iniciar a hacer ejercicio, o poner un negocio, o cuando decidas invertir. Entre antes empieces mejor. Y si te comprometes a ser mejor cada día de forma consistente y lo haces por un tiempo prolongado, podrás conseguir lo que sea que te propongas. Acuérdate, estos no son resultados mágicos de la noche a la mañana. Para alcanzar las cosas en la vida se requiere de disciplina y compromiso para mejorar día tras día. Cuando pasen los 7 años, darás las gracias de haber empezado hoy. Ese es un claro ejemplo, interés simple, interés compuesto, crecimiento lineal, crecimiento exponencial, ¿sí? En temas financieros, clarísimo. Un peso por 7 años con una tasa de interés puedes convertirse en 77 millones de pesos. Esa es la magia del interés compuesto. Los bancos lo conocen y lo saben. De ahí sus grandes ganancias. ¿Para dónde está yendo nuestro dinero? Pagando intereses. ¿Sí? Pagando intereses. Entonces, ustedes deciden si quieren seguir trabajando para los bancos o trabajando para su familia. ¿Sí? ¿Puedes dar un ejemplo real de interés compuesto? De interés compuesto. Listo. Entonces, digamos que tú empiezas hoy con una inversión de 10 millones de pesos. Y esa inversión todos los días está rentando. Todos los días está rentando, pero hagámoslo mensual. Al mes, digamos que ganaste, hay inversiones que hoy al mes te pueden dar el 1%, al mes te pueden dar el 5%, ¿sí? Más o menos ese rango, dependiendo del nivel de riesgo que asumas, puedes asumir eso. Entonces, hagamos que ese crecimiento sea el 5% en un mes. El 10 millones al 5% al mes, estamos hablando de 500,000, ¿sí? Es decir, que al segundo mes, tú vas a arrancar el segundo mes no con 10 millones, arrancas con 10,500. Y esos 10,500 a la misma tasa del 5%, estamos hablando de 525,000. Y esos 525,000 se suman al capital. Al tercer mes, tú no arrancas con 10,500, arrancas con 11,225.
¿Listo? Ese es un ejemplo de interés compuesto. Todas las inversiones trabajan con interés compuesto, ¿sí? Un CDT trabaja con interés compuesto, aunque lo más básico es una cuenta de ahorros prácticamente, es algo que es básico para el fondo de emergencia, pero hay otras inversiones que nos pueden dar mayor crecimiento y si yo dejo ese dinero, por ejemplo, digo un presupuesto, si yo digo, oiga, quiero dejar este dinero 5 años quietos, tengo que buscar una tasa que entre más alta sea la tasa, más grande va a ser el crecimiento. Entonces, hagan de cuenta una montaña, entre más empinada sea esa montaña y más pendiente tenga, es la tasa de interés. Esa pendiente de esa montaña va a ser la tasa de interés. Entonces, entre más alta, ¿sí? Y más empinada, más alta va a ser la tasa de interés. Por lo tanto, si ustedes lanzan una bola de nieve desde arriba, entre más empinada sea la montaña, va a tomar mucho más fuerza y más poder, ¿sí? Si la montaña es muy plana, es que la tasa de interés es plana, es pequeña. Una cuenta de ahorros que te da, ¿sí? Nada. Un CDT hoy te está dando el 13. Inversiones en ganadería te puede dar el 14. ¿Sí? Hay muchas inversiones que hoy ustedes pueden hacer una combinación y buscar que su crecimiento del dinero crezca. Antier salió el dato de inflación, no sé si ustedes siguen esas cifras, 11.44%. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tenían una inversión que les dio menos del 11%, así no hayan visto un saldo negativo en esa inversión, perdieron plata, porque hace un año, con lo que comparaban con 10 millones de pesos, eso quiere decir que el 11% creció en la inflación, hoy, con lo que compraban hace un año con 10 millones, hoy va a equivaler más o menos a 8.900.000. ¿Listo? Ya no va a poder comprar lo mismo. Y por eso la inflación es una variable tan importante en temas macroeconómicos y para las finanzas personales, porque afecta a las finanzas de los hogares. Y eso es la canasta básica, 11.4. Pero mi economía no crece ni yo gasto la canasta básica. Yo consumo otros bienes que no están en esa canasta. Tecnología, por ejemplo, no me crece al 10. Educación no me crece al 10, me crece al 20. Y si yo tengo una inversión que me crezca más del 20, estoy perdiendo literal dinero todo el tiempo. ¿Sí? Les toca buscar opciones de inversión. Sálganse de los CDTs o salgan de lo tradicional de renta fija, de temas inmobiliarios. Yo tengo gente que tiene un activo inmobiliario hace rato, ya se valorizó, ¿sí? Y sigue, no, pues que yo quiero tocar el ladrillo. Y le hago cuentas, está ganando el 3% al año por tener un inmueble arrendado a una tasa específica. Cuando lo puede vender y con ese dinero ganar el 10, ganar el 20. ¿Sí? Es gimnasia financiera, simplemente. Opciones de inversión, varias. Por tiempo no alcanzo a ampliar y esto es otra charla adicional. Pero les voy a dejar mis datos y les quiero compartir una opción rápida de opción de inversión que hoy para muchas personas ha funcionado. Para mí ha funcionado, como les dije al principio, yo no les comparto nada que yo no haya probado, testeado, investigado, ¿sí? E invertido. Hablo de la experiencia, no hablo de la teoría. ¿Listo? Entonces, esta opción de inversión, denme rápidamente, yo les muestro acá, para terminar, es la siguiente. Sosti es una plataforma, un crowdfunding, ¿sí? ¿Qué es un crowdfunding? Un intermediario en temas de financiación. Ellos son emprendedores, igual que muchos. Y ellos dijeron, nosotros somos buenos porque conocemos el mercado de la ganadería, ¿sí? Somos técnicos, la mayoría son veterinarios o tecnistas y un administrador y todo lo demás. Y dijeron, nosotros somos buenos en esto, pero no tenemos capital. Pero sí tenemos en Colombia muchas tierras que no están siendo explotadas. Hoy por la reforma tributaria les están diciendo, ya señores, tierras improductivas les voy a cobrar más impuestos. Y posiblemente el mensaje más adelante sea, expropies, no sé. Pero hoy son tierras improductivas. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen las tierras no tienen el capital para poner el ganado en esa tierra. Entonces, a estos locos se les ocurrió la idea de decir, ¿y qué tal si yo le digo al ganadero que yo le pongo el ganado? No tengo plata, pero se lo pongo. Y compartimos ganancias. Yo me encargo de hacer toda la parte técnica, de ir a comprar el ganado, de pesarlo, de medirlo, de vacunarlo,
de poner un seguro y se lo pongo en su terreno. Tengo que evaluar qué cosas, que el terreno sea adecuado para el ganado que va a llevar, y dos, que ese productor no tenga ningún problema legal en temas de lavado de activos, en temas de todo eso. Esa plataforma se encarga de todo eso. ¿Listo? Y dos, ¿dónde me levanto el dinero? ¿Lo pido prestado en bancos? No, venga, hay inversionistas, hay personas con excedentes de liquidez que quieren invertir y están buscando nuevas opciones de inversión. Entonces ellos dijeron, voy a buscar inversionistas, y crearon esta plataforma para decir, quiero conectar esos productores con los inversionistas. Y señor inversionista, tengo un proyecto ganadero. Se demora, les voy a mostrar varios acá. Varios no me toca, yo creo que por tiempo me alcanza solamente para uno. Y ellos, por ejemplo, tienen todos estos proyectos. Miren, un montón de proyectos, todos los que aparecen así. Acá hay muchos, hay más de 100 proyectos. Cuando salieron con el primer proyecto se demoraron casi un mes para venderlo, recaudar 100 millones de pesos. Hoy lanzan proyectos y se demoran horas o minutos para venderlo. 2 horas, 1 hora. ¿Sí? Entonces, cuando lanzan un proyecto uno tiene que ser muy rápido para decir, tengo la plata, invierto, porque es rapidísimo. Yo les muestro, por ejemplo, yo les muestro rápidamente acá. Miren, yo estoy inscrito, me llegan los proyectos, entonces me dice, hola Lisandro, ¿cómo estás? Te invitamos a que inviertas a este proyecto. Y me dice, ¿quiere conocer más del proyecto? Yo le digo, listo, quiero ver el proyecto. Y me da el proyecto, ya está cerrado, ya está vendido, y me dice, mira Lisandro, vamos a hacer un proyecto de levante de ganado, de engorde, ¿sí? Lo vamos a hacer en San Antonio, Caldas. Ese proyecto te va a dar el 14% efectivo anual, es decir, si dejas el dinero quieto un año, te da el 14%. Inversión mínima, 700.000 pesos. ¿Lo conocían? ¿Pensábamos que para invertir necesitamos grandes capitales? Acá tiene un ejemplo que no. Y está muy buena la rentabilidad, 14%. Duración, 8 meses. La mayor duración que tiene ese proyecto son 13 meses. Dale. Un proyecto como esos, ¿qué riesgo tiene? Listo. El gran riesgo de este proyecto son dos. Uno, el precio del ganado, el precio de la carne. Es muy volátil y dependemos de la lista de Fedegan. Pero hoy tenemos un mercado de escasez, ¿sí? Hay escasez en todas las áreas. Y hoy el precio de carne, ustedes lo han podido ver, ustedes compran en su carnicería, en su Fama, el kilo de carne y hoy está por las nubes. Pero el kilo de carne, el precio que lo venden ahí es diferente al precio del kilo de carne en pie, que en los sacrificios es diferente, en los beneficiarios es diferente. Entonces, por ejemplo, el kilo de carne en pie ha pasado de 6.000 a casi 9.000 en este año. O sea, un incremento de cerca del 33%. ¿Sí? Y eso va a seguir así. ¿Por qué? Primero, hay escasez de producción y segundo, la producción que está generando se está exportando. Colombia exporta carne. Y hoy se han cerrado negocios muy grandes con China y con Asia. Entonces hay escasez. Y esta gente vio esa oportunidad y empezó a producir carne y están vendiendo a muy buenos precios cuando hay sacrificios. ¿Listo? Ellos se presentaron en el Shark Tank. Y se presentaron a 20 días en Shark Tank y les compraron. Sí. Y les compraron el proyecto, son unos locos. Buenísimo, y están creciendo bárbaro. 8 meses. Segundo riesgo, o sea, la volatilidad del precio. Pero hoy tenemos un mercado favorable. Segundo riesgo, que el ganado se muera. Es el mayor riesgo que puede haber un ganado. Y yo he visto casos en los cuales yo tengo amigos y me dijo, pues inviertan un ganado conmigo. Y tengo clientes que lo han hecho. Y a los 6 meses, oiga, se murió su ganado. Al mío no le pasó nada, pero su ganado se murió. Qué curioso. ¿Sí? Eso ha pasado. Eso ha pasado. Entonces, estos locos, para evitar ese tema de situaciones, cada cabeza de ganado está asegurada por Suramericana en temas de accidente o enfermedad. Si se muere ese ganado, tu capital está cubierto con un seguro. ¿Sí? No, si tú quieres ir a conocer el proyecto, los contactas a esos y dices, yo quiero ir a conocer el proyecto. Te desplazas, te dan una cita, te desplazas al proyecto y conoces las casas de ganado. Hace poco hice una reunión acá en Chía, bueno, en Chía no es Bogotá, Multiparque, arriba de la séptima. Hay ganado, pero es búfalos. Y son de este proyecto. Invitaron a todos los inversionistas para que fueran a conocerlo.
¿sí? La semana pasada no pudo ir, pero mandaron videos y fue espectacular. Ver el ganado, ver tu ganado. Tú acá no eres dueño de una casa de ganado, eres dueño de un porcentaje de kilos de ganado, porque entre todos es una economía colaborativa, compramos un porcentaje. Obviamente el riesgo va ligado a la rentabilidad. Claro. El mayor riesgo, pero he escuchado ahorita de unos bots que son unos software que hacen inversión en bolsa, Sí. y que tienen cierta parametrización que permite que cuando haya caídas, corten las inversiones, y cuando haya subidas, inviertan y generan una buena rentabilidad sin tener tanto riesgo. El tema es que el fondeo y la monetización de eso se hace a través de criptomonedas, que ahí es donde podría estar el riesgo. Pero ¿qué opinas tú de ese tipo de... Yo las hago, tengo 2 plataformas con las cuales los hago. Como les digo, no incursiono. Esta semana me llegó un mensaje y me dijo, invierte y te damos buena rentabilidad. Les escribí, explícame en qué consiste. Me dice, es minería de cripto. Yo, listo, yo conozco la minería de cripto. ¿Cómo la haces? Entonces lo hacemos automáticamente nosotros y te damos en 5 días el 500%. Bueno, yo le digo, dame más información. ¿Cómo invierto? ¿En qué plataforma invierto? No, mándame las cripto a esta dirección. Hasta ahí, fin de la comunicación. Entonces, ¿yo qué hago? Investigo, indago quiénes son los dueños, qué hacen, la reputación de ellos, qué están haciendo, si realmente que el sistema aplique. Una vez me da confianza, pongo mi dinero y empiezo a operar. Y una vez tengo resultados, le digo a mi cliente, por acá hay un camino. Soy el conejillo de indias de mis clientes y los llevo de la mano para que ellos puedan incursionar en esos temas. Hoy hay muchas plataformas, hay muchas, en Colombia hay más de 20 plataformas de estas que están funcionando, hay que saber con cuáles. Sí, porque no todas son buenas. Ya me tengo que cortar. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio, a los que estuvieron ahí a distancia conectados. Espero que haya sido de gran valor para todos ustedes y pues mucho gusto.